Hola queridos amigos y amigas. Hoy empezamos el podcast La Voz del Cuidado, donde el cuidado se pone en agenda y en voz alta. Este podcast está dirigido para todas las personas que actualmente cuidan. Pueden cuidar hijos, pueden cuidar a sus padres, pueden cuidar a sus abuelos o de repente algún familiar vulnerable en casa. Todo lo que abordaremos en este podcast está dirigido a las personas que quieran fortalecer habilidades en temas emocionales, en temas de autocuidado, en temas de nutrición, aspectos técnicos, y también nos dirigimos a aquellas personas que están en posición de tomar decisión. Vamos a abordar muchos contenidos que pueden causar polémica sobre el cuidado y muchos temas que no se abordan sobre él. Gracias por escucharnos en este primer episodio, que para nosotros es algo muy emocionante porque será la primera vez que se hable de cuidado en nuestro país. Para este primer episodio, el autocuidado del cuidador, es decir, cuidar de otros sin olvidarnos de una misma, tenemos a una invitada de lujo. Ella se llama Belinda Palacios y ha escrito una novela llamada Niña Gordita. Belinda Palacios es peruana, es una escritora peruana en realidad, pero ya vive hace más de una década en los Alpes suizos. Es doctora en literatura colonial por la Universidad de Ginebra y ha trabajado en las universidades de Ginebra y Neuchâtel en Suiza. Niña Gordita es la primera de sus novelas y le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Elena. Soy muy contenta de estar aquí, a pesar de que es también la primera vez para mí grabando un podcast, así que quizás un poco nerviosa con la cámara, pero vamos a ver cómo sale esto. Bueno, sí, esta es la novela que yo escribí en realidad durante pandemia, entre el 2020 y el 2021, pero se publicó por primera vez en el 2022. Y es una novela que se articula en torno a una pregunta principal, que es ¿cómo se destruye a una chica? ¿Cómo se destruye a una chica no solo desde el punto de vista de romperle el corazón, hacerle daño de esa manera, sino cómo se la destruye emocionalmente, físicamente, psíquicamente, ¿no? ¿Cómo agarras a una chica que parece tenerlo todo, tener toda la vida por delante, todos estos sueños, todas estas oportunidades, y la terminas convenciendo de que no vale nada, que sus sueños no valen nada, que no es lo suficientemente, no sé, atractiva, interesante, y cómo terminas truncándole un poco el futuro, ¿no? Y por supuesto también las consecuencias que puede traer esto. Y entonces, un poco para ilustrar esta pregunta, la novela cuenta la historia de Tali. Tali es una chica de clase media alta que tiene un papá, una mamá, un hermano, una familia funcional, va a un colegio de puras mujeres, sus padres creen que ella está protegida, pero ella se siente una niña gordita, así en una sola palabra. ¿Por qué en una palabra? Porque yo siento, o de alguna manera, sí, lo plantea el libro, que hay un momento cuando las chicas comenzamos a entrar en la adolescencia, que nos comenzamos a cuestionar, a comparar con las amigas, con modelos que vemos en la televisión o en las revistas, que nos entran muchas inseguridades, ¿no? Entonces, Tali se siente menos bonita que sus amigas, se siente la gordita del grupo, y todo esto a ella la llena de inseguridad. ¿Y cuál es la consecuencia de esta inseguridad? Que cuando Tali se enamora por primera vez de un chico, el chico identifica esta inseguridad en ella y la utiliza para manipularla, ¿no? En la novela, Tali de esta primera relación no aprende a darse su lugar y entonces se enamora de un segundo chico que también va a manipularla sirviéndose de su falta de autoestima, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que plantea la novela, de ahí con matices y con diferentes niveles, pero ese sería el punto de partida. Beli, cuando tú me hablas de esta primera parte del libro, yo recuerdo mucho cuando lo leía y me traía a la mente historias de muchas cuidadoras que conozco. Detrás de ellas hay una niña gordita,
detrás de mi historia también existe una niña gordita, y creo que detrás de muchas mujeres que nos sentimos identificadas con este tipo de situaciones que luego jalamos cuando somos adultas y cuando no lo hemos sanado de manera adecuada, es que sentimos esa carga, esa culpabilidad, y luego nos convertimos en cuidadores. Resulta que somos mamás, o resulta que somos las hijas que cuidamos a los papás, o también podemos cuidar a algún familiar en estado de vulnerabilidad, y generalmente somos las mujeres que no hemos terminado bien de sanar estas heridas de la adolescencia y ahora nos hemos convertido en cuidadoras. ¿Cómo crees que este tipo de situación en la que se han manifestado heridas, o en el caso de Tali, que ha sido producto de la manipulación de 2 relaciones en su adolescencia, luego van a impactar en cómo ella se cuida o no se cuida? Yo creo que, digamos, uno, como bien has dicho, si no sanas esas heridas, se siguen arrastrando, ¿no? Uno cae en patrones que va a seguir repitiendo, y como dices muy bien, una, para poder cuidar al otro, tiene que poder cuidarse primero a una misma, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es saber darse su lugar. Creo que hay algo en lo que la sociedad ha fallado y le sigue fallando mucho a las chicas, que es que no educamos a las niñas para, desde pequeñas, entender que el valor de la mujer, pero en realidad de ninguna persona, viene del físico, ¿no? Entonces, si ya de por sí sacamos ese primer elemento, y el valor de una niña puede venir de su bondad, de su inteligencia, de sus ideas, de su creatividad, entonces ya de por sí le estamos dando más herramientas a la persona para de ahí poder plantarse y decir, yo me merezco darme mi lugar, me merezco ser tratada bien, ¿no? Porque al final, de alguna manera socializamos a las niñas haciéndolas creer que el físico es lo más importante, cuando el físico es lo menos importante, ¿no? Entonces yo siento que está un poco todo ligado, y creo que sí que es una pena que hayan muchas chicas que crean que tengan que compensar de alguna manera, quizás como estoy subida de peso, entonces tengo que admitir que mi enamorado me trate mal o que se burlen de mí, cuando en verdad no. Lo primero es cuidarnos a nosotras mismas y darnos nuestro lugar, ¿no? Específicamente, este tipo de patrones influyen mucho en el cómo la mujer luego se autoflagela, ¿no? Se siente culpable y tiene toda esa carga emocional al momento de cuidar, ¿no? Hay muchas situaciones en las que la misma cuidadora no se siente, digamos, perfecta, no se siente bien, no somos perfectos, pero ellas además tienen este patrón de conducta de descuido. No siguen inclusive las pautas de salud que deben seguir, no se realizan chequeos preventivos por priorizar la salud de otra persona. Y es que perdieron en algún momento la brújula del autocuidado, la brújula de la autoestima. Y en una parte de la novela, Tali se siente muy culpable de las cosas que hace. Vuelve a reincidir y ella dice, quiero cambiar. El autocuidado en realidad no es perfección. Uno puede volver a reintentar porque puedes recaer. Tú dices, quiero cambiar esta conducta que me hace daño. Sé que me hace daño, pero yo veo que eso pasa con Tali, ¿no? Y es lo que pasa a veces con muchas mujeres. Esta vez sí voy a hacerme el chequeo preventivo anual y nunca va. Y luego dice, no, el próximo año sí. O de repente tiene que seguir algún tratamiento, ¿no? Acompaña su vida a un tratamiento y de pronto recae nuevamente y se siente más culpable aún. Esta situación la veo, por ejemplo, en Tali, ¿no? Y si tú tuvieras que escribir otra novela donde haya otro tipo de desenlace, ¿qué crees que hubiera ayudado a Tali en ese momento para poder tomar las decisiones que la ayudaran a, digamos, a seguir de manera satisfactoria para ella? Porque hay cosas correctas e incorrectas que en ese círculo en el que se encuentra Tali también se presentan, ¿cierto? Está rodeada de repente de ese colegio en el que la colocan sus papás, esa sociedad en la que ella está inmersa, sin espolear el libro, ¿no? Porque ahorita voy a entrar, es que realmente fue una historia que refleja la realidad de muchas mujeres. Entonces, volviendo a la pregunta, si tuviéramos que
cambiar algunos aspectos o poner otro desenlace, de repente, ¿qué hubiera ayudado a Tali a no sentirse como se sintió en ese momento? Creo que lo principal que hubiera ayudado a Tali es ser consciente que tu cuerpo es tu cuerpo, que nadie puede imponer nada sobre tu cuerpo, sobre algo que tú no quieras hacer. A nivel también del físico, ¿no? Tú no tienes por qué adaptar tu cuerpo para gustarle a la otra persona, para ser merecedora de cariño. Tú no tienes que hacer nada que no quieras hacer para complacer a la otra persona. Eso también parece algo súper básico que creo que no se enseña o no se pone suficientemente claro, ¿no? Me parece que ya con esto Tali hubiera podido tener un camino un poco distinto, ¿no? Y escucharse a una misma, ¿no? Yo creo que muchas veces las mujeres sabemos cuando no queremos hacer algo o cuando nos sentimos maltratadas, pero como dices, hay vergüenza, hay culpa, hay no ser consciente de que yo tengo derecho de ponerme a mí primera. Y creo que es algo fundamental, ¿no? Es un mensaje fundamental que tenemos que comenzar a esparcir. Sí. Uh-huh. Bueno, creo también has comentado cosas muy relevantes, muy fuertes, y muchas de las mujeres que han pasado por situaciones similares, creo que la mayoría a veces ha tenido ese tipo de inseguridades, y abordar temas en la adolescencia, pues para las que somos madres, ¿no? Es una situación un poco compleja, ver qué estrategias podemos adoptar, o lo que solemos hacer a veces es regresar a la nuestra, ¿no? Regresar a nuestra adolescencia y compararnos, ¿no? Pero en realidad cada ser humano es único, cada mujer dentro de su adolescencia, dentro de su propio entorno es única, y como tú bien dices, pues tiene que aprender a aceptarse tal y como es, y eso la va a ayudar mucho, porque te diré que ya en este mundo del cuidado me he sentado a escuchar muchas mujeres que hablan de esta voz que tienen ellas desde pequeñas hasta el día de hoy, una voz castigadora, ¿no? Y una voz que le dice: tú estás obligada a... porque tú eres la hija mujer, tú estás obligada a cuidar a papá o a mamá. Todos los demás hermanos trabajamos y te vamos a ayudar, pero tú te olvidas de estudiar, tú te olvidas de trabajar y te vas a dedicar a cuidar. Uh-huh. O la clásica, de repente, esta clásica filosofía de tienes que ser mamá, uh-huh, porque tienes que aprender a cuidar, ¿no? O tienes que desarrollar ese tipo de habilidades que son inherentes al rol de una mujer. Muchas de estas frases a veces abordan a una mujer y son ellas las que luego tienen que cuidar. Entonces estamos hablando de alguien que no ha tenido maduro ese aspecto del autocuidado primero antes de cuidar a alguien, y el autocuidado es la base del cuidado en realidad. Uh-huh. Si una persona no está ecuánime a nivel biológico, psicológico, a nivel social, no puede brindar un cuidado de calidad. Entonces, ¿cómo crees que se va a reconstruir una autoestima cuando esta voz interna es tan castigadora? Hoy en día, ya abordando el tema mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que se puede reconstruir? Mira, yo no soy psicóloga, yo soy literata, así que quizás no me atrevería a decir cómo se puede reconstruir, pero puedo contar algo que me pasó a mí una vez. Yo una vez estaba muy mal porque estaba con un chico que no me estaba tratando bien, y estaba como, no sabía si dejarlo, no dejarlo, ay, si lo dejo nadie me va a querer, y estas tonterías que se nos ocurren a veces a nosotras, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que me puse a hablar con uno de mis mejores amigos, y yo le contaba todo esto y le decía: mira, este pata, lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, lo que él me está haciendo, ¿no? Uh-huh. Y ahí él me dijo: no, Belinda, estás equivocada, tú te estás haciendo eso. Y yo me quedé como: ¿qué hablas? Yo no estoy haciendo nada. Y me dice: sí, justamente. Él puede ser como quiera, pero la que está permitiendo que él te hable así, eres tú. La que no está sabiendo darse su lugar, eres tú. Y escucharlo así, o sea, como me abrió los ojos, ¿no? Y me quedé como que es cierto. ¿Yo por qué estoy permitiendo esto? Y claro, era evidentemente un problema de autoestima, ¿no? Pero creo que uno de los primeros pasos es darse cuenta, ¿no? ¿Por qué estoy permitiendo esto? ¿Por qué dejo que me traten así? ¿Por qué
creo que el otro tiene más derecho sobre mi vida que yo misma, ¿no? Y creo que ese podría ser como un primer paso. Mira, y qué bueno que estás aquí, porque en realidad necesitamos más de historias reales, más de historias de mujeres, porque podemos hablar mucho de psicología, podemos hablar mucho de teorías, pero las que estamos aquí somos mujeres que han vivido situaciones como la que acabas de comentar, y estoy segurísima que muchas personas que nos están viendo han podido atravesar esta situación en algún momento. Y efectivamente, a veces nosotras no nos damos cuenta de lo que estamos aceptando. Y no es que cuidar de otro esté mal, pero cuidar como una obligación, sí. Cuidar con culpa, cuidar con una voz interna en la que sientes esa represión de pude haber sido otra cosa, pude haber hecho otro tipo de actividades. No quiero hacer esto, pero lo tengo que hacer porque soy mujer, porque soy la hija, porque son mis padres, porque me debo a ellos. Y muchas de estas frases a veces retumban, pero al final la cuidadora se convierte en una persona que siempre va a sentir una carga emocional debido a que está aceptando cosas que no siempre quiere y culpabiliza a otras personas, a veces sin abordar que puede tomar acción sobre la situación que está atravesando. Así que creo que todo lo que estamos conversando, Belinda, definitivamente tiene una conexión directa con la situación real que atraviesan nuestras cuidadoras mujeres. Si tuvieras que dirigirte a la cuidadora, a la persona que puede ser, como dijimos al inicio, este podcast está dirigido a todas las que cuidan a alguien, que puede ser la mamá, pueden ser las personas que cuidan a sus padres, ¿no? ¿Cómo harías para decirles a ellas que encaminen, ¿no?, la situación real a través de qué estrategias, de repente desde tu perspectiva, desde tu vivencia, desde la experiencia de Tali? Porque estoy segurísima que muchas situaciones están vinculadas a nuestras carencias en la adolescencia o estas heridas no sanadas, ¿no? Estas inseguridades. Si te diriges a ellas, ¿qué les recomendarías para que puedan de repente sentirse mejor? Yo creo que mi recomendación principal sería háblense con amor. Yo creo que las mujeres desde la adolescencia, por alguna razón, nos hablamos muy mal a nosotras mismas. Nos hacemos reproches, nos criticamos, o sea, somos como nuestros peores enemigos, ¿no? Y eso no debe ser así, o sea, como tú misma decías hace un momento, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y todo el mundo tiene derecho a comenzar de nuevo, ¿no? Entonces ya desde ese punto de partida, hablarnos con amor, ¿no? Nosotros tenemos que ser las personas que mejor nos tratemos a nosotros mismos. Entonces, yo sé que a veces las situaciones personales de cada uno pueden ser muy complejas, ¿no? Pero quizás un primer paso que ya puede cambiar las cosas es hablarnos con cariño, o sea, esas cosas, preguntarnos, ¿no? Esto que yo estoy pensando hacia mí misma, ¿yo se lo diría a mi mejor amiga? Si la respuesta es no, es ¿por qué te lo estás diciendo a ti? ¿No? Yo creo que ese sería el primer paso. Qué interesante lo que has abordado, porque cuando nos hablamos a nosotras a veces somos muy castigadoras, ¿no? Y cuando volteamos la pregunta, ¿tú le dirías eso a otra persona que te cuenta lo mismo? Y tú dices, no se me ocurriría porque la puedo lastimar. Exacto. Entonces, ¿por qué nos lastimamos a nosotras mismas? ¿No? Y eso, quizás, como decía, hay muchos elementos de la vida que escapan de nuestro control. Pero cómo nos hablamos a nosotras mismas y cómo nos queremos a nosotras mismas, eso sí que está en nuestro control. Qué interesante, porque fortalece mucho la autoestima de una persona cuando volteamos la situación, ¿no? Así que es un gran ejercicio que podemos aplicar todas para poder fortalecernos, y no solo a nosotras mismas. Empezar por ello sí es clave, y también entre nosotras mismas. Practicar un poco la sororidad. Cuéntame, en el entorno de Tali, ¿pudiste abordar este valor de la sororidad? De repente en algún momento a través de alguno de los actores que entran en la novela. Yo creo que sí que he intentado reforzar esta idea de lo valiosa que es la amistad entre mujeres, ¿no? Lo mucho que nos podemos apoyar en las amigas, como las verdaderas amigas te tiran para adelante.
y siguen confiando en ti y queriéndote a pesar de tus errores, ¿no? Entonces, ahí también, digamos, como decíamos, si tu amiga puede perdonarte y va a seguir a tu costado, tú también puedes hacerlo, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Y bueno, cuando hablamos de sororidad, nos estamos refiriendo precisamente a esa amistad genuina, ¿no? A esa relación o vinculación entre mujeres, en que siempre entre mujeres tenemos que respaldar. Exactamente. Respaldar la una a la otra, sin necesidad incluso de tener una amistad, ¿no? Porque creo que es parte de poder favorecernos y practicar este gran valor que es la sororidad. Sí, exacto. Darnos cuenta que no tenemos por qué estar en guerra entre nosotras, en competencia entre nosotras, sino justamente todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Tratar de siempre llevarnos arriba. Uh-huh. Y bueno, Belinda, en realidad esto que estamos haciendo ahora es precisamente resaltar algo muy valioso que tú estás dejando, que es una novela para mí muy interesante y muy valiosa para adolescentes inclusive, y para mujeres que de repente somos madres de adolescentes. Lo he leído y sin duda alguna muchas historias retumban en mi cabeza hasta el día de hoy y creo que puede ser muy útil. Y bueno, cuéntame un poquito, ¿qué planes tienes después de escribir esta primera novela? Bueno, ahora estoy editando la que vendría a ser la tercera, porque la segunda fue una novela para niños que ya se publicó el año pasado, Mira O'Connor y el primer Halloween, que es un libro más para niños entre, no sé, 9 y 12 años, un público más infantil. La segunda novela para adultos, digamos, ya toca otros temas. Igual a mí me interesa mucho la psicología femenina, entonces igual trabajo con esos temas, pero ya no sé, bastante distinto que Niña Gordita en todo caso. Perfecto, vamos a tenerte de nuevo para la tercera novela, entonces espero que sí, te voy a comprometer. Yo encantada, y si puedo decir una última cosita. Claro que sí. Es que, bueno, el libro se puede pedir desde las redes del libro, que es Niña Gordita, pero también está en acceso libre, en audiolibro, en Spotify. Así que... ¿Ya está con acceso libre? Sí, está con acceso libre, así que si quieren irlo escuchando, eso ya se puede hacer. Lo máximo, entonces sí lo voy a espolear, porque yo he resaltado acá varias frases muy interesantes. Mira, te diré que hay algunas frases y quería conversar algo sobre la historia de Thalía, ¿no? Hay muchas frases que la marcan realmente, ¿no? Y estas frases vienen de las parejas, ¿no? La primera que la manipula de una manera distinta a la del segundo, porque a veces pensamos que los celos excesivos son amor. Exactamente, ¿no? Y nada más contrario a eso. Pero es una forma distinta porque ella piensa que eso es el verdadero amor, porque la primera en realidad no era más bien una relación de un tipo más desinteresado, ¿no? Pero... creo que este tipo de situaciones marcan mucho el camino de las mujeres cuando no son abordados a tiempo. Sin embargo, yo no creo que esto sea algo perdido. Definitivamente, siendo mujeres adultas, también podemos recuperar esas situaciones y podemos sanar aquellas heridas que nos haya podido dejar alguna situación que nos haya dolido, ¿no? En su momento, con una relación, una ruptura, una pérdida. Y bueno, Belinda, llegando ya casi al final de este primer episodio, quiero recalcar que justo hemos abordado el tema de cuidado y autocuidado a través de tu novela, porque creo fundamental que debemos sentar las bases de el amor propio para poder luego aventurarnos a cuidar a otra persona. Y eso es clave para la formación de un cuidador, porque sin duda alguna el cuidado que hoy aplicamos a veces es empírico. A veces aprendemos en el camino porque nos toca, sobre todo cuando somos hijos y tenemos que cuidar a padres adultos mayores o tenemos que cuidar a la abuelita. Entonces encontramos que existe como cierta obligación y tenemos que hacerlo y lo hacemos pero sin aprender. Entonces lo primero que tenemos que aprender antes que la parte técnica, antes que el primer auxilio, antes que la nutrición y todo lo demás, es el autocuidado.
amarnos a nosotras mismas para luego recién sentar las bases de un cuidado de calidad. Eso es algo fundamental y creo que lo estamos recalcando a través de tu presencia aquí y que nos habla no solamente de eso, sino en retrospectiva de la adolescencia, ¿no? Como un pilar en el desarrollo de este autocuidado y esta autoestima de la mujer a lo largo del tiempo. Bien, Belinda, entonces ya tu libro y el libro Niña Gordita está libre, así que lo podemos escuchar. Los invito y las invito a todos para que puedan oír este libro tan interesante que nos va a ayudar mucho y espero poder tenerte muy pronto para un siguiente episodio. Te agradezco nuevamente y bueno, te voy a ceder las palabras, las últimas palabras de este primer episodio. No, muchas gracias, Elena. Ha sido un gusto conversar contigo. Mira, comenzamos la conversación yo diciendo que era mi primera vez así filmada y que me estaba muriendo de miedo de lo que iba a salir, pero tengo que decir que me he sentido muy cómoda, así que de verdad muchas gracias. Y sí, las invito a escuchar el audiolibro, está leído con mi voz. Y bueno, a interactuar con la página de Instagram si les gusta el libro, si quieren compartir algo al respecto de lo que han escuchado. Eso, yo encantada de leerlas. Perfecto. Gracias, Belinda. Para mí también ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, cerramos este primer episodio de La Voz del Cuidado y los invito a que podamos escuchar el siguiente. Próximamente tendremos también otra invitada con la que abordaremos aspectos ya técnicos, ya el autocuidado físico, esto justo que estábamos hablando de tenemos que hacernos chequeos preventivos, nutrirnos adecuadamente, tener estilos de vida saludables y no te preocupes si a veces recaes. El autocuidado es progresivo y puede ocurrir, no te sientas culpable. Estamos en el camino, tenemos que aprender a valorarnos, a cuidarnos y vamos por ese rumbo, queridas cuidadoras. Gracias, Belinda, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y hasta el próximo episodio.